Siendo un predicador de la palabra de Dios por un tiempo, he notado y he aprendido a través de los años que cuando leamos la palabra de Dios 3, 4, 5 veces, repetidas veces, y es diferente leer algo rápido, es diferente leer algo lento, pero es diferente con el Espíritu de Dios leer la palabra de Dios de una forma meditando sobre ella. Por eso los salmistas eran famosos, porque al final de 4 o 5 estanzas viene la palabra en hebreo Selah. Selah en hebreo aramaico es medite sobre esto. Esta sociedad, no la venezolana, pero esta sociedad en la cual vivimos en el mundo entero, ya no practican más el ejercicio de meditar. ¿Cómo somos nosotros normalmente? Leemos, llenamos la respuesta y seguimos la vida. No meditamos, no hay una meditación más sobre qué están leyendo y qué es lo que el Señor nos quiere hablar. El Señor habla. ¿Cuántos lo creen? El Señor habla y nosotros estamos aquí porque Él está vivo. Y si no fuera así, apagaría el oxígeno a mucho tiempo atrás. Entonces, la idea de estudiar capítulo por capítulo, para algunos de ustedes que han venido de iglesias donde enseñan la palabra de Dios expositivamente es predicar versículo por versículo, casi sin comentarios. Hay iglesias así y hay pastores así. Yo no lo estoy haciendo así, lo estoy agarrando las ideas, conceptos en grandes rasgos, para que podamos llegar al punto donde queremos llegar, que es Romanos capítulo 12, 1 y 2. Esa es la meta, y allí donde queremos llegar. ¿Bien? Gracias por acompañarnos, gracias por abrir sus Biblias. Colóquenle un papelito, el boletín en Romanos capítulo 2. Pero quiero ir a un punto que dejé de la semana pasada en Salmos 85. PowerPoint ahora, por favor. Salmos 85, algo grandioso para nuestro estudio, algo maravilloso, algo que se tiene que entender y ir dejando que entre en los poros de nuestros cuerpos y mentes y almas. Es el Salmo 85 aquí. Dice así en el versículo 10, acompáñame en todo tipo de aparato que tenga y en Biblias. Salmo 85, 10 dice: sería bueno yo estar en el Salmo 85. Salmo 85, ahí está, gracias. Audiovisual. El amor y la verdad se encontraron y se besaron, la paz y la justicia. El amor y la verdad se besaron y se encontraron. ¿Y qué? Se besaron la paz y la justicia. De la tierra, noten allí, de la tierra brotará la verdad y desde el cielo asomará la justicia. ¿Cierto? Entonces noten conmigo. El amor y la verdad se encontraron. ¿Dónde se encontraron, hermanos míos, el amor y la verdad? ¿Y dónde se besó la paz con la justicia? ¿Dónde fue eso, hermanos? En la cruz del Calvario. La verdad de nosotros siendo pecadores y la paz y la justicia de Dios desde el cielo viene y se encuentra con el hombre en la cruz del Calvario. Por este acontecimiento del Calvario y la cruz es que tú y yo podemos ser justos hoy en día. Versículo 11: de la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. Noten bien, palabra justicia, versículo 13. La justicia será su heraldo y le preparará el camino. ¿Dónde fue que se besó? Donde la paz y justicia se besaron.
en la cruz del Calvario. ¿Por qué la muerte de Cristo para nosotros los cristianos es tan sumamente importante? No es algo ligero. Porque allí la misericordia de Dios se encontró con los pecados del hombre. Y dijo, yo me encargo de pagar justamente por los pecados del hombre. ¿Lo han pensado así? Gloria a Dios. Se besaron allí. Y noten bien, de esta manera, cuando Jesús pagó por los pecados, de esta manera satisfizo la justicia de Dios y trajo paz entre nosotros y Dios. Jesús pudo satisfacer la justicia perfecta de Dios en la cruz, dando a nosotros paz al mismo tiempo. ¡Wow! En un solo hecho. Entonces podemos ver y podemos continuar viendo. Esto nos hace correctos delante de Dios, el hecho de Jesús muriendo en nuestro lugar. ¿Se acuerdan cuando en la última plaga de los israelitas ya no daba más el faraón porque habían matado el primogénito de todos los egipcios? ¿Te acuerdas cuando faraón dijo así? Esto, lo que ustedes están pidiendo, es correcto. Y nosotros hemos actuado mal con Dios. Así como faraón lo anunció, es igual para nosotros. Dios en su justicia nos hizo correctos delante de Él, para que pudiéramos tener acceso a su presencia y adorarlo como estábamos adorando esta mañana, y orarle como estábamos orando esta mañana. ¿Qué es lo que nos da derecho a entrar a su presencia siendo pecadores? La justicia de Cristo en la cruz. ¿Sí entendieron? Y lo estoy apuntando, hermano, y lo estoy apuntando porque si no entiendes la justicia de Dios, no vas a poder entender el libro de Romanos. Entonces seguimos. Ahora sí, abren su Biblia en Romanos capítulo 2. Te dije 2, pero solamente brinca rapidito a Romanos capítulo 5. Porque mira cómo ese Salmos tiene su comentario en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 5, versículo 1. Que vamos a llegar allí en estas semanas. En consecuencia a todas las cosas que nos enseñó sobre Abraham y David, ya que hemos sido justificados mediante la fe y tenemos ¿qué con Dios? Paz con Dios. Ahora sí, levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen paz con Dios? Puede ser que no haya paz en tu vida alrededor de ti, pero ¿cuántos tienen paz con Dios? Y si tenemos paz con Dios, Dios abrirá el camino, como dice Salmo 85, para que esa justicia se dé aquí en la tierra. ¿Qué te parece? Increíble, ¿no es cierto? Si yo tengo paz con Dios, puedo tener paz con mi prójimo. No lo tienen que mirar, pero anoten en su boletín, porque es un estudio que queremos dar sobre Romanos. En Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Wow! Eso encierra Salmos 85, 10 al 12. ¿De dónde viene la paz? No dentro de ti, fue causado y dado a ti como un regalo y a mí como un regalo. Tenemos paz con Dios. Ahora sí, vamos a Romanos capítulo 2, seguimos, y como dice en su boletín, ¿qué es lo que nos hace diferente? Como dice, ¿qué hace que los cristianos sean diferentes, queridos hermanos? El cambio que se produce dentro de nosotros, en el interior de nuestras vidas, proviene del Espíritu Santo. Y esto es lo que nos hace diferente. Es la obra del Espíritu Santo que entra al interior de nuestros corazones y nos cambia. Yo no me cambio y no puedo cambiar a nadie. Yo amo a mi esposa, tenemos 20 años juntos, pero he decidido y he llegado a una conclusión en mi matrimonio,
que yo no voy a cambiar a ella y ella no me va a cambiar a mí. ¿Quiere pelear sobre eso, Diana? Los que no conocen a mi esposa y no nos conocen a nosotros, tranquilos, respiren, dejen de... ¡Ay! No, es que ella y yo nos entendemos. Ella no me va a cambiar a mí y yo no la voy a cambiar a ella. Llegamos a ese entendimiento. ¿Qué te parece? Y eso ha traído paz en nuestras vidas. Porque yo la acepto como ella es y ella me acepta como yo soy. Con todas las problemáticas, con todo el paquete completo. Y dentro de este tema del Espíritu Santo, las personas son transformadas y cambian por el poder del Espíritu Santo, no por el poder del hombre. El hombre no cambia a nadie. Pero como vimos en Romanos capítulo 1 la semana pasada, ¿qué fue lo que vimos? Que el hombre inconverso tiene información sobre Dios, ve la naturaleza, entiende que existe un Dios, pero decide dentro de sí que él no quiere adorar a Dios. ¿Y qué es lo que dijimos la semana pasada? Cambia la verdad de Dios por una mentira. Cambia la gloria de Dios por un ídolo. Y por eso que ellos son inconversos y son idólatras en la tierra. Y 3 veces dice Romanos capítulo 1, Dios lo entregó a sus propias pasiones. ¿Quieren vivir así? ¿Quieren vivir perversamente? ¿Quieren vivir estafando? ¿Quieren vivir mintiendo? ¿Quieren vivir colocando las zancadillas a la gente? No hay problema, te entrego a eso. Como me han dicho a mí en las calles cuando he evangelizado, no, es que yo me quiero ir para el infierno porque quiero tener mi gran fiesta allá con mis amigos. Perfecto, para allá vas. Porque es lo que quieres. Dios te da lo que tú pides. Entonces Dios hace el cambio en nosotros. Esto es lo que nos hace cristianos. Nos regala el Espíritu Santo, como Leslie dijo sobre la promesa del sello del Espíritu Santo. Nos regala ese Espíritu Santo y Él produce el cambio en nosotros. Seguimos con el mensaje. ¿Cuál es el tema número 1 de todo el libro de Romanos? Romanos capítulo 1, 16 y 17. Que no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es el ¿qué? El poder de Dios para la salvación. ¿Quién es el que nos cambia? El Espíritu Santo. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Del Evangelio. Y no nos avergonzamos del Evangelio. Delante de nadie no avergonzamos, porque es el poder de Dios de cambiar a nosotros. Y entonces, que nos lleva aquí a la llegada, próxima foto, la llegada del Espíritu Santo. Ese fue el Salmo 85, ya lo hablamos. Próxima foto. La llegada del Espíritu Santo, cuando entra en la vida de los creyentes en Hechos capítulo 2, produce ese poder. Ahora vamos a hablar de justicia. Anoten allí porque no está en su boletín. La palabra justicia se refiere a colocarse vestiduras correctas. ¿Qué es lo que Dios quiere colocar en nosotros? Una vestidura, un vestimiento nuevo. Se llama el vestidura de justicia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos todos en nuestras casas? Esta es la mía. Tenemos trapos sucios. Todos tenemos trapos sucios. Si no, sus pisos no estarían limpios. Y a mí no me gusta que mi esposa agarre mi ropa vieja, porque a mí me gusta mi ropa vieja, pero ella no. Entonces ella lo agarra y lo pone en el piso y comienza a limpiar el piso, y ahí se vuelve un trapo sucio. ¿Qué es lo que pasa en la vida cristiana hoy en día? Los cristianos están intentando servir a Dios con trapos sucios.
y no reconocen la justicia de Dios en su vida. Vamos a dar un versículo para que sientan para que sea espiritual. En Efesios capítulo 6, 14 dice que nos colocó ¿qué? Coraza de justicia. Tienes que colocar toda la armadura de Dios para enfrentar tu mundo. En Efesios 6, 14. Pero esa coraza de justicia es un regalo que Dios te da, que te lo voy a desglosar en unos minutos. Pero ¿qué ha pasado? Todavía los cristianos tienen acceso a la coraza de justicia, pero viven con trapos sucios. Intentan hacer buenas obras con trapos sucios y se sienten mal después y no entienden por qué. Los trapos sucios de los hombres en Isaías 64, versículo 6, no sirven. Si tú intentas servir a Dios con tu justicia y con tu fuerza, lo único que puede producir es trapos sucios. Porque lo único aceptable para Dios es la justicia de Cristo, no tu justicia. ¿Cuántos están entendiendo la diferencia? Las obras que hacen no son malas. La pregunta es con qué tipo de vestimiento, con qué tipo de vestidura la están usando. ¿Trapos sucios o el vestimiento de Cristo de justicia? En Efesios 6, 14. Seguimos. Y bueno, que ya veo que están prestando bastante atención. No estamos confundiendo las obras, estamos confundiendo muchas veces cómo me visto para ir a servir a Dios, cómo vivo para ir a servir a Dios. ¿Lo hago con mis propios trapos o lo hago con el vestimenta o la coraza de justicia que Dios nos da? Noten bien el primer punto de su boletín. Siguiendo, si nadie tiene excusa, ¿por qué se juzgan el uno al otro? Hay tres tipos de hombres aquí en Romanos. El primero es capítulo 1, el idólatra. Capítulo 1 es el idólatra. Capítulo 2, que nos toca hoy, es el hipócrita. Hoy vamos a estudiar y entender un poquito más el hipócrita. Y capítulo 3, que será la semana que viene, es el hebreo, el judío. Entendiendo esa mente judía. Porque Pablo fue judío y él es el autor de este libro. Hay que entender esa mentalidad del judío, el hebreo. Noten conmigo aquí, juzgar a otro es colocarse en el lugar de Dios. ¿Por qué, hermanos, dije eso? Porque el problema es que tú ni yo conocemos toda la información. Solo Dios tiene toda omnisciencia. Entonces, cuando tú juzgas a otro, te estás colocando en lugar de Dios. Puede ser que tú conozcas alguna información, pero te falta más información. Y puede ser como líderes dentro de los ministerios, tenemos que actuar de tal manera, pero la idea de nosotros es recoger toda la información primero, antes de llegar a una conclusión. Si no pasamos por ese proceso, entonces nos colocamos en el lugar de Dios juzgando. Y eso es lo que queremos evitar. Como iglesia deberíamos aprender no juzgar el uno al otro, porque nos colocamos en el lugar de Dios. El único que puede juzgar perfectamente es Dios, porque el único que conoce bien. El título de aquí es que el justo juez. ¿Por qué Dios va a ser nuestro justo juez? Porque Él va a ser el único en toda la eternidad que va a tener toda la información sobre tu vida en el momento que nos va a juzgar. No se asusten, le voy a explicar ese juicio en unos minutos. Pero Él es el único justo juez. Si quieren mirar rápidamente conmigo Mateo capítulo 7, creo que se lo di allí, pero es importante dejar que la palabra de Dios sea el comentario de la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. Dice la palabra de Dios. 3.
¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te das importancia a la viga que está en el tuyo? 4. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Y 5, hipócrita, el capítulo 2 de Romanos, hoy. Por eso que estamos en Mateo capítulo 7. Hipócrita, dice la palabra de Dios, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Cuántos entienden eso? Y eso nos llevará al mismo principio. ¿Cómo es posible que un ciego pueda guiar a los ciegos? Imposible, ¿no es cierto? Es lo mismo acá. Si estamos juzgando es porque estamos juzgando algo que nosotros mismos no nos gusta a nosotros mismos. Y juzgamos al otro por lo que tenemos dentro de nosotros mismos. Filtren eso, hermanos. Filtren su juicio para ver si están juzgando algo que está dentro de ti. Y tu juicio será lleno de más compasión. Noten conmigo en Romanos capítulo 2. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, lo que hablamos la semana pasada, no tienes excusa tú, quien quiere que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Wow, aquí lo dice, bueno, más claro no pudiera ser. 2. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Solo Él tiene esa verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar el juicio de Dios tú, que juzgas a otro, sin embargo hace lo mismo que ellos? Seguimos. El repaso aquí de este juicio, de esta justicia. La persona que es declarada justa por la obra redentora de Cristo en la cruz, que ya hablamos, y la justicia de Cristo. ¿Qué hace Cristo en este lugar? Deposita su justicia en nosotros. Eso se llama justicia imputada, como depositar en una cuenta. Justicia imputada. Pero la justicia, escuchen bien, la justicia de Dios también se manifiesta en la santificación del creyente, en la conducta y en el carácter de la persona que proviene a través de Cristo. Eso se llama justicia impartida. Una es imputada, la otra es impartida. Una es justicia de Dios, donde tú eres justificado delante de Dios por la obra de Cristo. La otra, la santificación del creyente, es impartida. Quiere decir, te da la fuerza a través del poder del Espíritu Santo de que tu conducta y tu carácter cambien. Ahora te pregunto, congregación, iglesia, ¿en cuál de las dos justicias se le dan más énfasis y es donde más problemas tenemos? En la segunda, en la santificación. Todos los hermanos me hablan, voy a las conferencias, los pastores hablan, los evangelistas predican, mira, tenemos que ser más santos. Pero ¿de dónde viene el poder para ser más santo? De la justicia con Cristo primero. Si tú no entiendes tu posición con Cristo en la justicia imputada, que toda la justicia del reino está en ti, en tu cuenta, no vas a poder cambiar tu conducta ni tu carácter. Lo estamos haciendo al revés, hermanos. Estamos intentando ser santos, santificados, sin entender la justicia que Dios nos ha dado primero. ¿De dónde vienen las luchas y contiendas y pleitos? Porque no entendemos que Dios nos ha justificado a nosotros primero. Y de esta justicia es que viene el poder y la fuerza para que el carácter y la conducta cambie en mi vida. Ahora la pregunta es, ¿cuántos entendieron eso? Levanta la mano. Si tú no entiendes eso, está en el remolino. En un remolino. Quiero ser santo, pero no tengo poder. Quiero ser santo, pero no tengo poder. Quiero cambiar, pero estás aquí queriendo ser santo, queriendo entrar en el proceso de santificación. Te lo predican, tú lo conoces, tú lo sabes, pero tú estás haciendo ¿qué? Dando la vuelta como el perro buscando la cola. Y nunca sale de ese proceso. ¿Dónde es que nos da fuerza y poder para ser santo? Aquí, primero.
la justicia de Cristo imputada. Y a partir de ahí viene toda la energía. Tuve el privilegio de entrar en el carro de mi amigo. Él estaba gastando mucha gasolina allá en Estados Unidos, $586 por mes en pura gasolina. Entonces el jefe le dijo: mira, está gastando mucha gasolina. Él dijo: ya sé, ¿qué hago? Cómprate un carro híbrido eléctrico que no usa gasolina. Y él compró, la compañía le compró el carro. Y yo estaba dentro del carro con él y él estaba manejando. Y él dijo: mira esto, vamos a bajar la loma, la montaña. Y cuando va bajando, sabe que él tenía ya usado 15% de la batería. Pero cuando fue bajando y él quita el pie del pedal, ¿qué estaba pasando con la batería? La está recargando. La propia batería estaba recargándose. Quiere decir que mientras que iba para su destino, estaba recibiendo más poder. No estaba gastando energía, estaba ¿qué? Recargando la energía. ¿Cuántos de nosotros queremos que la batería se recargue durante el miércoles, jueves de la semana? ¿Cuántos van contando, como todos nosotros, el día de vacaciones? Y entonces lo tienes allá 2-3 meses y marca la fecha con un X. Y tú vas contando para atrás. Me faltan 15 días, me faltan 13, me faltan 12. Si entiendes tu justicia con Cristo, vas a entender tu justicia en la santificación del creyente. Y eso nos lleva al próximo punto. Versículo 4. ¿No ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y su paciencia, al no reconocer que su bondad es que quiere llevarte al arrepentimiento? Yo no intento arrepentirme, es que como Él me trata con tanto cuidado y tanta bondad y tanta misericordia, ¿te acuerdas Salmo 85 versículo 10? Ya que su justicia con la verdad se encontraron, y su peso de paz con justicia se encontraron, yo estoy libre. ¿Para qué? Para arrepentirme de mis pecados. Es su bondad que me lleva a su presencia. No es el castigo, ni la disciplina, ni los ojos juzgadores que me llevan al arrepentimiento. Jamás. ¿Cuántos escucharon la historia de la niña? Estaba atrás del carro y estaba brincando dentro del carro mientras que la mamá estaba manejando. Niña, siéntate, siéntate, porque estamos manejando, podemos tener un accidente, te vas volando por la ventana. Finalmente la niña obedeció y dijo: está bien, mamá, me voy a sentar, pero en el corazón estoy de pie. ¿No somos nosotros así a veces con Dios? Está bien, Dios, voy a hacer lo que tú quieres, porque tú quieres que yo me entrego a ti, y no quiero, pero lo voy a hacer porque tú lo pides, porque mi mamá es evangélica por 50,000 años y su familia también, y traer el evangelio de no sé dónde, son los fundadores de no sé quién y no sé qué y no sé cuándo. Entonces lo voy a hacer porque me obligaron y porque me insistieron, pero en mi corazón no lo voy a hacer. Eso no es aquí, eso allá en Casarapa. ¿No es así? Eso no es aquí, eso no es con nosotros. Allá en la iglesia de Casarapa. Si Celedón estuviera aquí sería así, ¿no? Por eso es que crece tanto la iglesia. Está buena esa, William, está buena esa. Entonces noten bien en la próxima foto, mientras que vayan viendo la foto, que no sé cuál es, pero esa es. Aquí hay orden, pero desorden al mismo tiempo. Orden y desorden al mismo tiempo. Joana me mira. En Oseas capítulo 11 versículo 4, el profeta Oseas le dijo a Gomer, bueno, Dios le dijo a Oseas, el profeta, vaya y busca a su mujer, la prostituta,
y llámala con cuerdas de amor. ¿Qué es lo que me hace a mí arrepentir en mi vida cristiana? Las cuerdas del amor de Dios, la ternura del amor de Dios, la misericordia del amor de Dios, en Oseas 11:4. ¿Qué fue lo que hizo que el hijo pródigo regresara a los brazos de su padre? No lo voy a dar toda la historia porque la mayoría ya lo conocen. En Lucas capítulo 15, como dice en el boletín 17 al 19, fue la conciencia del hijo comiendo con los puercos, sabiendo que su padre amoroso lo esperaba en la casa todos los días y todas las noches. Y mantenía la lámpara de su cuarto prendido para cuando llegara a la vuelta de la esquina de la casa pudiera ver, mira, me tienen el cuarto preparado, me tiene la torta lista. Lo único que tengo que hacer es volver, arrepentirme. ¿Qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? La bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Lo condenó el padre cuando regresó? No, dice la palabra de Dios que lo besaba en el cuello de tanto amor y gozo y alegría, y lloraba en el cuello de su hijo. Es amor que nos lleva al arrepentimiento, no el juicio, no el dedo gordo de Dios. Una vez un policía en Estados Unidos me agarró, yo estaba volando y no lo vi, y de repente él estaba parado allí por fuera del carro y así, hizo así con un dedo, era un dedo normal pero parecía que creció, hizo así. ¡Wow! ¿Tú no sabes cuánto estaban dando? No, no sé, señor policía. Bueno, te voy a dar una multa, toma. Un dedo, parecía normal pero estaba grande, bueno, me lo estaba acusando así. ¿Cuánto sienten ese dedo de Dios a veces en tu conciencia? Pero ese dedo no es lo que nos hace arrepentir. Es la bondad, las cuerdas del amor de Dios que nos llevan a los pies de Cristo. Amén. En el punto 2, que no lo voy a leer todo, pero lo pueden ver allí, un resumen del versículo, en Romanos capítulo 2, del 5 al 11, habla de que tú serás juzgado por lo que haces aquí en la tierra. Si hace cosas buenas, recibirá la recompensa, y si hace cosas malas, también recibirá lo justo de tus malas actuaciones. Pero te voy a dar un estudio ahora, en este momento, Romanos capítulo 14, brinca y miren conmigo, Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12. Todos nosotros seremos juzgados por Dios algún momento, pero este juicio va a ser un juicio justo de Dios. Ahí está, dice así, versículo 10, la palabra de Dios dice: tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios o el tribunal de Cristo. Está escrito: tanto cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De quién vamos a doblar la rodilla? Delante del Señor Jesús. Y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Noten el papel y el trabajo de un pastor. La idea de reunirnos, la idea de tener células, la idea de ir a talleres y conciertos y todo tipo de participación cristiana, no es hacer ese evento o esa actividad. Todas esas cosas van formando el carácter de la persona cristiana para ir delante de Dios con toda la información que tienes. Cuanto más preparado estás, más responsabilidad vas a tener delante de Cristo. No puedo decir, es que yo no supe, como me tocó allá en Margarita con el carro, otra vez un carro, otra vez un policía. Le hice la U en un semáforo que no era y él estaba parado ahí. Él dijo, otra vez el dedo gordo. Y él me dijo así, ¿tú no sabes que aquí no se puede hacer en U? Yo dije, no, es que no vi ningún aviso. Bueno, aprendan. Si estás manejando, tienes que ser responsable por lo que haces.
Si quiere casarse, tiene que ser responsable por lo que haces. Si quiere tomar el puesto en un lugar del trabajo, tiene que ser responsable por lo que haces. Muchas veces los cristianos dicen, no, Dios, es que no supe, muéstrame misericordia. Pero ya sabía lo que tenía que hacer. Y es el problema muchas veces, por eso es que los cristianos no maduran y no crecen y no desarrollan en sus dones y en el trabajo que Dios le ha dado. Noten conmigo en 2 Corintios capítulo 5, te estoy dando un estudio sobre el tribunal de Cristo, donde cada uno de nosotros, otra cosa para que lo sepan, no van a llegar con tu iglesia, entonces quítate la franela o de la gorra de tu iglesia, tu denominación no va a comparecer allí, tú vas a estar delante de Dios solito. ¿Cuál es el trabajo y el papel de un pastor? Preparar a cada cristiano para que enfrente a su Creador. Ese es el trabajo. Y si alguien quiere ser un pastor y no está preparado para eso, es mejor que busque otra profesión. No estamos aquí para jugar de iglesia. Estamos aquí para preparar cada individuo para el Señor con la palabra de Dios y el mover del Espíritu Santo. ¿Entendieron? 5 versículo 10. 2 Corintios 5:10. Dice así la palabra de Dios. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Cada uno individualmente. Y en Santiago capítulo 2:12, que está en su boletín también, es un estudio, hermano, ya lo tengo elaborado para ustedes. Solamente tiene que, en ese punto allí, pueden anotarlo, Santiago capítulo 2, 12 y 13. Noten cómo Cristo nos va a juzgar. Yo no tengo miedo del juicio si estoy bien. Por ejemplo, yo no tengo miedo del policía si estoy andando bien. Pero si estoy haciendo, transgrediendo la ley, entonces viene el peso de la ley. Noten cómo nos van a juzgar y cómo Cristo nos va a juzgar. Mira qué promesa tan grande, Santiago 2:12. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa sobre el juicio. En tu Biblia debe decir, la misericordia triunfa sobre el juicio. Escuchen esto. ¿Sabe cómo va a ser el tribunal de Cristo para cada uno de nosotros? De la forma que tú actuaste con misericordia aquí en la tierra, será la forma que Cristo va a actuar contigo. ¿Qué te parece eso? Justo. Justicia. Si tú eres misericordioso aquí en la tierra, tú serás juzgado misericordiosamente. Si tú quieres regirse por la ley, no, es que bueno, ya tú sabes que es la 10ª vez que me ha fallado, entonces será juzgado por la ley también. Escogen cómo quieren ser juzgados. Palabra de Dios, ¿Cómo es que la misericordia triunfa sobre el juicio? Porque si tú eres misericordioso aquí en la tierra, allá en el tribunal de Cristo, la misericordia de Cristo triunfará sobre tus fallas y errores y pecados. ¿Qué te parece? Es bueno que lo mediten. Pablo aquí no está pidiendo por las obras para mostrar su santidad, sino las obras que prueben que eres salvo. ¿Por qué hacemos la escuela bíblica vacacional? ¿Por qué vamos al parque, como dijo Carla? ¿Por qué hacemos jumping? ¿Por qué trabajamos en misiones? ¿Por qué vamos a los colegios con Miguel? Amar es esperar. ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Nadie nos dijo que teníamos que hacer esas cosas. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Si llevamos la palabra de Dios a todos estos niños y jóvenes, cuando son jóvenes, es posible, hay una gran probabilidad, cuando sean adultos y sean hechos y derechos, ellos también van a ser misericordiosos. ¿Cuántos entienden? Todo comienza en la cantera. Digo cantera porque jugué fútbol.
Y todo comienza en la academia, cuando tienen 5 años de edad, 6 años de edad. Van viendo, van poniendo el ojo a los niños, los peloteros aquí en Venezuela, en la República Dominicana y en Nicaragua. Esos equipos de las grandes ligas ya le tienen los scouts en la mira a esos niños con 5 y 6 y 8 y 9 y 10 años de edad. ¿Por qué? Porque lo quieren agarrar antes que lo ven otros. ¿Qué tal nosotros como iglesia? ¿Por qué nosotros no somos tan astutos como las ligas profesionales de fútbol y béisbol? No, dejen que la escuela dominical enseñe y cuando llegue a la casa que lo lleven otra vez para allá a la escuela dominical. No nos sentamos con ellos, no repasamos las tareas y el compartir de la palabra de Dios. Nosotros los padres somos responsables por nuestros hijos. Y que la escuela dominical nos apoye y complemente el trabajo de nosotros, para que esos niños sean misericordiosos. ¿Amén? ¿Cuánto lo entienden? Gloria a Dios. Versículo 11 de Romanos capítulo 2, 11. Estamos en el mismo tema, hermanos. Es la parte de hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque juzgan a nosotros, a otros, y no se juzgan a sí mismos. Con la misma ley que quieren aplicarla, no la aplican a sí mismos. No quieren ser misericordiosos, pero quieren que sea misericordioso con ellos. Eso se llama hipocresía. ¿Y a dónde vamos a rendir cuentas a eso? En el tribunal de Cristo. ¿Cuál va a ser la medida de Cristo con nosotros? En la medida que tú trataste a la gente aquí en la tierra. En esa medida será juzgado por Cristo. Versículo 11 para ir concluyendo. Porque con Dios no hay favoritismos. ¿Cuánto les gusta eso? Con Dios no hay favoritismo. Quienes obedezcan serán recompensados sin ningún ismo. No va a haber racismo, no va a haber clasismo. Inventé uno, este invento mío. No va a haber ranguismo, el rango. Ranguismo, el que tiene rango, el que tiene la chapa. No va a haber nada de eso. Dios no muestra favoritismo a nadie. Por eso que lo servimos. Y el versículo 12 al 16, como pueden ver, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Próxima foto. Serán juzgados, hermanos. Los judíos, a quien no vamos a penetrar mucho aquí, los judíos que conocen la ley, serán juzgados según la ley. ¿Qué han hecho los judíos con los gentiles a través de los años? Han despreciado a los gentiles porque han dicho así: ustedes no son del pacto, ustedes no vienen de los tribus de Judá y ustedes no conocen al Dios vivo, ustedes son paganos. Así piensan los judíos. Pero si los judíos tienen la ley, serán juzgados por esa misma ley. Y los gentiles que no tienen la ley serán juzgados por no tener la ley. Misericordia y gracia se besaron en la cruz de Cristo por nosotros. ¿Quiénes son gentiles? Todas las personas que no son judíos. Los judíos pensaban que los sacrificios eran suficientes para ellos estar bien con Dios, y Dios le elevó el nivel. Si tú no eres perfecto como yo, no puedes ser perfecto y no serás aceptado. ¿Qué fue lo que hizo? Mandó Jesucristo. Él es la nueva medida de Dios para con el hombre. Quien acepta a Cristo será aceptado por Dios. Quien intenta hacer sus sacrificios con su propia fuerza, su propia inteligencia y su propia voluntad será rechazado, porque la única perfección que Dios acepta es la perfección de Cristo en nuestro lugar. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Versículo 13. Como pueden ver, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplan. Según tu medida de conocimiento de la ley la quieres aplicar, cúmplalo. Note conmigo en Gálatas capítulo 2, 16, rápidamente, porque ya se me terminó el tiempo. Gálatas 2, 16. Y esto es importante. Si tú no entiendes la justicia de Dios hacia ti, obviamente ahora después del culto vamos a tener un almuerzo acá,
déjeme aclarar eso. Todos van a comprar su almuerzo allá en la villa y van a traer su comida acá. Y vamos a tener un compartir donde pueden dar testimonios y pueden hablar lo que Dios le está hablando a ti en tu vida. Pero noten Gálatas 2:16. Noten conmigo. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, la foto, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Noten conmigo Gálatas 5:4. Dice así la palabra de Dios: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. ¿Qué significa caer de la gracia en el día de hoy? Significa esto, hermanos, escuchen bien, escuchen lo que te voy a decir. Es esto, es exigir que Dios responda a tus oraciones porque tú vienes orando toda la vida. Exigir de Dios, ¿verdad? ¿Qué tal esta? Fui al evento, fui al concierto y por eso me tiene que escuchar y me tiene que justificar. Soy un servidor en la iglesia, vencí mis vicios, por eso que tú me tienes que complacer, Dios. Eso es queriendo justificarse delante de Dios. Y Dios dice, cae de la gracia cuando intenta hacer eso. ¿Cómo nos justificamos delante del Señor? Recibiendo la obra de Cristo en nuestro lugar y recibiendo que solo Él es mi proveedor, mi sanador y mi redentor. ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo esto? Ahora abren sus Biblias para concluir. 2 Corintios capítulo 3. Si vinieron para un guayollito, aquí no va a haber. Aquí no hay guayollito. Aquí le vamos a traer el lomito. Este estudio de la palabra de Dios sobre la justificación. ¿Por qué los cristianos andan tan blendengue, sin convicciones, se avergüenzan del evangelio, no tienen poder en su vida, no entienden la justificación imputada y no entiende la santificación impartida? Porque no conocen la justicia de Dios en sus propias vidas. Creen que eso es para otro, que el pastor, que el misionero, que el evangelista, que no es para mí. Yo tengo que ganármela. Si es así, no será justificado. 2 Corintios capítulo 3, un poquito más de lomito para la ira. 2 Corintios capítulo 3, dice así la palabra de Dios. 3, dice, versículo 5. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad proviene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino del Espíritu. Aquí está, llévalo para tu casa. Porque la letra mata, pero el Espíritu produce vida. ¿Qué es lo que tenemos nosotros hoy en día? Como cristianos, evangélicos, conocedores de la palabra de Dios y el sello del Espíritu Santo, que nosotros no estamos intentando justificarnos ni delante de los hombres y mucho menos delante de Dios. Nosotros aquí hoy estamos justificados por causa de la obra de Cristo, y esa obra en Él que Él hizo en la cruz produce una nueva vida en nosotros, y esa nueva vida en nosotros produce libertad. ¿Quieren verlo? Anótalo en tu Biblia, anótalo en su boletín. Versículo 17, el mismo capítulo, el mismo Pablo, el de Romanos está aquí en Corintios. Por tanto, versículo 16, por lo tanto no nos desanimamos, al contrario, porque por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo lo que sufrimos. Así que no nos fijamos en lo visible, pero ¿qué?
Perdón, hermanos. Perdón. 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como el espejo la gloria de Dios, somos ¿qué? Transformados. ¿Para dónde vamos en Romanos? Romanos 12, 1 y 2. Transformados, dice la palabra de Dios, a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Quién produce la transformación? El Espíritu Santo. ¿Quién produce la fuerza? El Espíritu Santo. ¿Quién produce el cambio en nosotros? Nosotros dispuestos que nuestro corazón sea escudriñado, como dice la foto allí, muestra la foto de David. ¿Qué hacía David en Salmo 139, 23 y 24? Señor, escudriñe mi corazón, examine mi corazón, muéstrame si hay algo indebido dentro de mí. David, Salmo 139, 23 y 24, y como dice su boletín, Dios juzga honestamente en el versículo 2 de Romanos 2, y sin parcialidad, y no hay secretos para Él. Entonces, ¿estamos preparados para enfrentarlos? ¿Cuántos estarían preparados para enfrentar a su Dios esta semana? Escudriñe mi corazón, Señor, examine mis intenciones, que la palabra de Dios en Hebreos 4:12 penetre hasta los tuétanos de tus intenciones y revienta cualquier área que no está claro delante de Él. Así dice la palabra de Dios. Si queremos tener poder, si queremos tener cambios y transformación, tenemos que permitir que el corazón de David también entre en nosotros. ¿Y qué dice Thomas a Kempis? Rara vez medimos a nuestro vecino como nos medimos a nosotros mismos. Los que tienen más edad avanzada, como dije la semana pasada, los que están por encima de 25, están viendo cómo es la vida. Muchas veces creemos que lo están tratando con injusticia, y es Dios trabajando en nosotros para ver la justicia real. Amén.